Gracias, jóvenes. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, iglesia. Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuántos están contentos en este día? Vamos, ¿cuántos están contentos en este día? ¿Sabes por qué tenemos que estar contentos? Porque dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si usted hoy pudo levantarse, es porque la misericordia de Dios está con usted. Si usted pudo levantarse el día de hoy, si usted no está en una cama de hospital o incluso en su casa, no se quedó por estar enfermo, está aquí, es porque Dios es bueno. Amén. A lo mejor usted viene como la hermana Borlote, ¿se acuerda de ella? Que me duele aquí, me duele acá. A lo mejor usted viene adolorido, pero viene con el ánimo de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Aleluya, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Aleluya. ¿Está contento, iglesia? Lo vuelvo a preguntar, ¿usted está contento? Fíjese que no digo alegre, contento. Amén. El apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Yo sé que cada uno quizás estamos en diferentes procesos, circunstancias, pero sabemos de quién viene nuestro gozo, del Padre Celestial. Pero yo hoy he sentido en mi corazón esta palabra. Hace tiempo meditaba en ella y hay temas que a veces tengo por ahí escritos y hasta que siento el Señor poder compartirlos. Pero esta palabra me ministraba. En la mañana le hablé a una de mis tías. Siempre que me acuerdo de un cantito antiguo que se lo voy a pedir luego al Frank, no sé si bueno, ahorita te digo, Frank, hoy sí te voy a poner a sufrir. Y me acordaba de esa canción. Y te la voy a decir para que ya vayamos preparándonos. Y me acordaba de esa canción que dice: en el monte Calvario estaba una cruz. Yo no sé si alguno ha escuchado esa canción. Vamos, no me hagas sentir viejo. ¿Alguien la ha escuchado? ¿Tampoco tú? No, bueno, pues tú la vas a tener que buscar, porque hoy sí te voy a poner a sufrir. Pero esa canción dice, dame pausita, porque si no me meto a otro tono y de por sí soy desentonado. Pero dice esa canción: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y luego dice más adelante: y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos. Ya me salí. Mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y me acordaba esa mañana de ese canto. Y le llamo a una de mis tías, le digo, y yo le decía: ¿se acuerda de esta canción? Y ahí la estábamos entonando. ¿Sabes por qué? Porque es una canción que nos da esperanza. Que algún día, en vez de una cruz, dice este canto, mi corona Jesús me dará. Pero dice Apocalipsis que después de que Él nos dé nuestra corona, dice que pondremos esa corona a sus pies. ¿Sabes por qué? Porque esa corona no es para coronarnos nosotros. Esa corona es de Él, le pertenece a Él. Él es Rey y Señor de señores. Solo Él. Pero esa canción me recordaba esta mañana, iglesia, porque no importa lo que usted escuche en las noticias, no importa que la inflación, no importa que el precio, no importa que todo eso, lo importante es que un día vamos a estar con el Señor. Es un día que vamos a escuchar esas palabras que siempre les digo: qué bueno, qué hermoso va a ser un día escuchar: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y luego dirá: entra la tristeza de tu Señor. Aleluya. Me equivoqué, perdón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Entra qué? Al gozo. Pues póngale gozo desde ahorita, amén. Porque imagínese que el Señor le diga: entra al gozo, y usted entra. No, entra al gozo del Señor.
Amén. Por eso, iglesia, la alegría va más allá del el contentamiento va más allá de la alegría. Porque el contentamiento es: Señor, yo no puedo controlar lo que sucede alrededor, pero yo sí puedo depender de ti. Yo sí puedo levantar mis manos. Yo sí puedo adorarte. Yo sí puedo decirte que estoy agradecido porque tú has sido bueno en cada etapa de nuestra vida. Él ha sido bueno, iglesia. Ha sido bueno contigo. Ha sido bueno contigo. Ha sido bueno contigo. Dile gracias, papá, porque algún día, en vez de una cruz, aquí dice la palabra: toma tu cruz y sígueme. Pero algún día tendremos que soltar esa cruz, y él dirá: el Señor, entra al gozo de tu Señor. Bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dice este canto: algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Iglesia, yo no sé si a usted esa palabra le anima, pero a mí me anima para seguir adelante. A mí me anima para seguir adelante, para decir: Señor, voy, como dice el apóstol Pablo, poniendo los ojos en el blanco perfecto que es Cristo, mirando hacia adelante, no mirando hacia atrás. Decía una frase que leí hace unos días atrás. Dice: no hay tiempo de detenernos. No hay tiempo de detenernos. Hay tiempo, ahora es tiempo de seguir adelante. Ahora es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de avanzar, iglesia, porque se trata de una eternidad con Cristo o sin Cristo. ¿Dónde vas a querer pasar tu eternidad? ¿Dónde vas a querer pasar tu eternidad? Yo te pregunto. Pero si tú la quieres pasar con Cristo, no desmayes. Sigue adelante. Sigue adelante. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y esa es la palabra que nos anima a seguir adelante. Pero yo sentía esta palabra de parte del Señor. Apocalipsis 3:20 dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, yo te doy gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Yo te pido que nuestra mente y corazón, nuestros oídos, estén atentos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Toma un momento tu lugar, iglesia. Estaba estudiando el libro de los Hechos y me llama la atención cómo la iglesia primitiva pasó muchos procesos difíciles. Pasó persecución, pasó hambre, pasó lo que la Escritura describe, ¿verdad? Desnudez y escasez. Y cuando habla de desnudez, no significa que andaban sin ropa, sino que no tenían más ropa para vestir. Por eso Jesús les dijo: cuando ustedes vayan, si ustedes tienen 2 capas, quédense con una y den la otra. Y Jesús les dijo a los discípulos: cuando vayan y prediquen, no miren qué van a llevar, ustedes vayan. Porque en el camino sabía el Señor que la obediencia iba a traer la bendición, la provisión. Y estudiando la iglesia primitiva, podemos ver cómo cada uno de ellos sufrieron por seguir a Cristo. Y el evangelio cuesta. Hace unos días apenas pude compartir una prédica que hace tiempo Pastor Enrique nos compartió, y predicando en esta casa, él decía: ser discípulo de Cristo te va a costar. Ese fue el tema de esa prédica. Pero yo leí otra frase que me llamó la atención, de un predicador, y le entrevistaban a él, y dentro de esa entrevista dijo esta frase: yo no sabía que seguir a Cristo era tan doloroso. Y muchas veces hoy en día
se nos habla de un evangelio del pare de sufrir. ¿Te lo has escuchado? Pare de sufrir. Y nos dicen, nos predican, nos enseñan que cuando uno sigue a Cristo, ya uno no va a sufrir otra vez. No vas a pasar necesidad ni escasez, porque ya tienes a Cristo en el corazón. Pero no es la enseñanza bíblica. Yo creo en un Dios que prospera, yo creo en un Dios que provee. Pero la Biblia también dice que va a haber tiempos, temporadas donde a veces vamos a atravesar dificultad. Pero en esas temporadas es como leía yo a otro escritor que decía: ¿cuántos queremos victoria? ¿Cuántos están en victoria? Bueno, para tener victorias hay que pasar por peleas, por batallas. Uno no puede decirse victorioso si uno no pasó un proceso. Uno no puede colgar en la casa un trofeo si primero no peleó por ese trofeo. Y el apóstol Pablo dice: correr la carrera de modo que queremos ganarla. Corre la carrera. Dice: córrela. Y muchas veces queremos nosotros logros, queremos esos trofeos, pero para obtener victorias necesitamos pasar por batallas y procesos. Para que usted crea en un Dios que provee, usted tuvo que pasar escasez. Para que usted crea en un Dios que sana, usted tuvo que pasar un tiempo de enfermedad. Para que usted crea en un Dios que cambia, usted tiene que ser testimonio de ese cambio. Tenemos que ser testimonio de ese cambio. ¿Por qué? Porque muchos te podrán decir: no, tu Dios no, yo no creo en esas cosas. Y tú puedes decir: yo sí, porque yo era de tal forma y Dios me cambió. Un día yo sé que estaba enfermo y Dios me sanó. Yo sé que un día no tenía para nada, pero Dios proveyó. Y eso es lo que la iglesia primitiva pasaba. Una iglesia que pasó procesos difíciles, pero una iglesia que aprendió a depender de la presencia del Espíritu Santo. Y este pasaje que leímos, si usted lee los capítulos anteriores, desde el capítulo 2, hay varios mensajes que Dios da a las iglesias. Y se describen 7 diferentes iglesias en el libro de Apocalipsis. Comienza en el capítulo 2 con la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, si usted lee Apocalipsis 2:1, dice: ¿quiénes son las estrellas? ¿Y quiénes son los candeleros? Vaya al capítulo 1, verso 19. Suba su mirada ahí en la Biblia un poquito y ahí está el versículo. Y dice: escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los que ángeles. Las 7 estrellas, ¿quiénes son? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son... entonces ya comprendemos el versículo 1 del capítulo 2. ¿Lo comprendemos? Dice la palabra en el capítulo 2, verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cuando habla del ángel de la iglesia, se habla al pastor que Dios ha puesto en cada congregación. Pero cuando dice los candeleros, son las iglesias. Eso lo dice el verso 20 del capítulo 1. Pero mira lo que dice capítulo 2, verso 1. La segunda parte dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, en otras palabras, Dios está diciendo: yo soy el que anda en medio de la iglesia. Yo soy el que me muevo en medio de la iglesia. Yo soy el que está en medio de la iglesia. Yo soy el que me muevo en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros de oro representan las iglesias. Y dice Dios, dice aquí, bueno, está hablando en sí Jesús en esta parte del Apocalipsis. Si usted lo profundiza más, es mismo Jesucristo diciendo: yo soy el que me muevo en medio de la iglesia. Yo soy el que paso en medio de la iglesia. No voy a profundizar en las iglesias, esto es para otro estudio. Pero a cada iglesia Jesús le reconoce algo, pero también le reprocha algo.
A una le dice: yo reconozco tu arduo trabajo y labor, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Yo reconozco esto, pero tengo esto contra ti. Y cuando habla de la iglesia, no solamente me refiero a un edificio, porque la iglesia somos tú y yo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Él es el que se mueve en ti y en mí. Lo estuvimos estudiando cuando hablamos del Espíritu Santo, que Él está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, y cumple una función distinta en cada uno de estos tres aspectos. Si usted estuvo aquí el miércoles, sabe de qué estoy hablando. Si no estuvo, busque la enseñanza. Pero a cada iglesia Dios le dice: el que tiene oídos. Vaya al capítulo 2, verso 7. Le habla a la iglesia de Éfeso, y en el verso 7 le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿qué? A las iglesias. ¿Por qué, si le dio el mensaje a la iglesia de Éfeso, termina diciendo lo que el Espíritu dice a las? Habla en plural, no en singular. Recuerde que hemos estudiado: cuando usted lea la palabra, interprétela literal, gramatical, histórico. Y aquí debemos interpretar literal y gramatical. Dice a las, aunque el mensaje es para la iglesia de Éfeso. Pero cada vez que le da un mensaje a la iglesia, es un mensaje a las iglesias. Y dice ahí: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual también está en medio del paraíso de Dios. Y luego le sigue el mensaje a la iglesia de Esmirna en el verso 8. Y comienza: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y luego dice: el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivo. Mismo Jesucristo hablándole a la iglesia. El que estuvo muerto, pero ahora vive. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de las que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Pero el verso 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Ay, santo. Dios le da una palabra a cada iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque son etapas que pasa la iglesia. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y luego dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Dios le dice un mensaje específico a cada iglesia. ¿Sabes por qué? Para que cuando tú o yo nos encontremos en determinada o cual situación, sabemos que Dios de antemano sabe las cosas que vamos a pasar, y Él a través de su palabra nos anima para poder seguir adelante. Él te dice: no temas, yo estoy contigo. Y dije que el tema no es de las iglesias, pero que quería que entendiéramos el contexto. Porque en el verso 20 del capítulo 3 que leímos, le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y yo he escuchado que muchas veces este verso se usa para predicarle al inconverso, para decir: Cristo está a tu puerta tocando, ábrele tu corazón. Pero Cristo aquí no le está diciendo al inconverso: estoy a la puerta. Le está diciendo a la iglesia. Por eso el verso 22 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Y la pregunta es: ¿por qué Cristo está diciendo estoy a la puerta? ¿Por qué Cristo está diciendo estoy a la puerta? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces como iglesia hemos sacado a Cristo de nuestra reunión, de nuestro corazón. Lo hemos sacado de nuestra agenda, lo hemos sacado de nuestros planes. Y Cristo a través del Espíritu Santo nos dice: yo estoy a la puerta, no del inconverso, estoy a la puerta tuya, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos sacado. Hemos sacado al Espíritu Santo de nuestros programas. La iglesia moderna hoy en día depende más de un programa. Yo no digo que esté mal hacer un programa, porque tenemos que mantener un orden. El asunto es
Cuando el Espíritu Santo se pasea en medio de la iglesia y uno dice hay que seguir el programa. No, si Él se mete en medio de la iglesia, que Él cambie el programa, que Él haga lo que sea, que Él cambie todo. Si hay algo que no se tiene que hacer o no se tiene que cantar, que sea el Espíritu Santo dirigiendo. Yo sé, iglesia, porque lo hemos hecho cuando hemos hecho eventos. Tal hora esto, a tal hora esto, a tal hora esto. Yo no digo que sea malo hacer un programa. El asunto es cuando el Espíritu Santo nos cambia el programa. ¿Y qué decimos? No, porque hay que cumplir este punto. No, si Él dice, eso se hará. Pablo decía, yo no puedo ir a tal lugar porque el Espíritu Santo me lo ha impedido. Pero le decían, Pablo, no vayas allá, porque allá te van a apedrear, te van a golpear. Yo tengo que ir allá porque el Espíritu Santo me está enviando allá. Yo sé que me esperan cárceles, yo sé que me espera esto, tribulación y lo otro. Lo vimos en una de las clases del instituto, donde uno de los hombres se levanta y dice, y toma un cinto y dice, el dueño de este cinto, así dice el Señor, será apedreado, será golpeado. Y dice que ese cinto que tomaron era del apóstol Pablo. Y él estaba en medio de la congregación. Aleluya. Él estaba en medio de la congregación. No sé si en la clase o lo escuché en algún lado o alguien lo predicó, pero yo sé que algo tiene que ver. El domingo pasado, gracias. Yo les digo que ya cuatrapeo las cosas. Aleluya. A mi edad algunas cosas ya se olvidan. Pero hemos sacado muchas veces al Espíritu Santo de nuestras reuniones. Muchas veces como cristianos, y yo no estoy peleado con la tecnología, pero nos hemos modernizado tanto que la misma palabra la queremos modernizar. La palabra dice de sí misma que toda escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, correcto, para enseñar. ¿Para qué más? Para instruir. Vamos bien, ¿para qué más? Para corregir, ¿para qué más? Redarguir, ¿qué más? Para exhortar. Y muchas veces olvidamos que la palabra muchas veces nos va a enseñar, pero también nos va a redarguir, nos va a confrontar. Y muchas veces queremos solamente una palabra que nos motive, que nos entretenga, pero no una palabra que nos transforme. Y lo que realmente produce un cambio en nosotros es la palabra que nos transforma. Dice la Escritura, el que está en Cristo, vamos, ayúdeme a predicar, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Y si alguien aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy es el día. Pero si usted ya lo aceptó, dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, y aquí todas, son hechas nuevas. Dios nos hizo nuevo, amén. Y como dijo un predicador amigo, Dios nos hizo nuevos, aunque el pellejo por afuera se esté envejeciendo, pero Dios nos renovó por dentro, amén. Porque eso es lo que dice la Escritura, que nos vamos renovando por dentro, no tanto por fuera, pero por dentro nos vamos renovando, amén. Para afuera usted se ayuda con crema y todo eso, un descanso, alimentarse, pero sobre todo el gozo del Señor. Porque dice la palabra, que el corazón alegre. Vamos, yo no le voy a decir como dice el dicho, no, ¿qué dice la Biblia? El corazón que hermosea. Aleluya, gloria a Dios porque usted no necesita tanto maquillaje. Gloria a Dios porque usted no necesita tantas cosas. Usted tiene el gozo del Señor en su vida. Y usted dice, el gozo del Señor me da alegría. Y además me renueva por fuera. Hermosea el rostro, amén. No voltea a ver al de al lado. Está bien así como que te falta gozo. No. Dígale, te falta gozo. No le diga, te falta maquillaje. Te falta gozo. Pero no podemos sacar al Espíritu Santo, iglesia. El Espíritu Santo estaba en la iglesia primitiva y el Espíritu Santo tiene que seguir gobernando nuestras vidas. Muchas veces seguimos muchos mensajes de cosas que nos motiven, de palabras que nos motiven, pero no que formen nuestro carácter, no que formen nuestro temperamento, porque la Biblia dice que debemos de crecer a la estatura de la plenitud
de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y muchas veces los cristianos queremos solamente palabras de afirmación, no palabras de convicción, que nos dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros gozo, alegría, pero también hay una tristeza que produce el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa tristeza que produce el Espíritu Santo? La tristeza que produce arrepentimiento. Esa es la tristeza que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. No que nos trae triste, no, sino que cuando le fallamos nos contristamos porque decimos: te fallé, Señor, te fallé, perdóname porque te fallé. Pero si seguimos fallando, pecando, y ya no hay esa tristeza en nuestro espíritu, es porque hemos perdido la comunión con Él. Pero si todavía hay esa tristeza en nuestra vida cuando le fallamos, de decirle: Espíritu Santo, te fallé, perdóname, ayúdame, es porque Él está obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Esa es la tristeza que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón, una tristeza que produce arrepentimiento. Pero para todo lo demás, Él nos fortalece, Él nos anima, Él nos direcciona, Él nos guía, Él está con nosotros, iglesia. Yo no estoy peleado con la tecnología, yo no estoy peleado con los avances, con todo lo que hay, pero no podemos ser una iglesia cómoda, no podemos ser una iglesia acomodada. Tenemos que ser una iglesia que todavía, yo hace tiempo les prediqué el tema: ¿dónde se nos fue la compasión? Yo no sé si estuvo usted en esa prédica, y si no, búsquela. Pero ¿dónde se nos ha ido la compasión? Donde vemos el dolor de los demás, el sufrimiento de los demás, y ya no nos produce nada en el corazón. Dice la palabra que Cristo mismo sintió muchas veces compasión. Veía a un desamparado, a un leproso, y dice la palabra que se acercaba y lo abrazaba. Tenía compasión. Dice que un día había un pueblo como que no tiene pastor, y dijo que se compadeció de ellos. No podemos ser una iglesia acomodada. Tenemos que ser una iglesia que todavía predica la palabra, que usted evangeliza al amigo, evangeliza al conocido. Amén. Usted le predica, predicamos con nuestro ejemplo. Vamos al trabajo y nuestro ejemplo llama la atención de los demás. Amén. Díganme más amenes, por favor, porque si no estamos predicando con nuestro ejemplo, tenemos que comenzar a hacerlo. Que cuando la gente nos vea, diga: tú tienes, ¿no? A veces no van a saber explicarse. Tú tienes algo raro. Algunas veces yo he escuchado a algunos que dicen: tú tienes como un aura, como una no sé qué. Y digo: ningún aura, ningún nada. Se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en tu vida. Pero a veces la gente no va a saber explicarse. Si tienes como una buena vibra, tienes como... No, es el Espíritu Santo en tu vida. Es el Espíritu Santo, que dice la palabra que aún Pedro, cuando iba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Donde tú y yo vamos, la gente tiene que ver que hay algo diferente en nuestra vida, aunque no sepan explicarlo, pero que digan: tú tienes algo, no sé qué. Y hay veces, dependiendo la personalidad, pero hay cristianos que irradian paz a otros, y te van a decir: uy, no sé, pero yo te veo, pero me traes tanta paz. Entonces es el Espíritu Santo. Otros te van a ver ahí todo loco y adorando y cantando y moviendo. Y van a decir: ¿tú qué tienes? Es el Espíritu Santo. Sí, porque también hay personalidades, amén. Y a lo mejor a ti te miran de loco ahí, no sé, levantando las manos, gozándote en el trabajo. Traes los audífonos y andas ahí moviéndote y no saben lo que escuchas. Pero tú traes el gozo que tengo yo. El mundo y ahí andas trabajando, pero adorando a Dios. Pero tenemos que ser una iglesia que no se acomoda. Una iglesia que sabe darle la gloria al Espíritu Santo. Hay una frase de un gran predicador llamado Charles Spurgeon, que dijo que sin el Espíritu Santo la iglesia es como un cuerpo sin alma. Está muerto. Eso lo dijo Charles Spurgeon, que una iglesia sin el Espíritu Santo es como un cuerpo sin alma. Y no podemos depender de nuestro talento, aunque sepamos hacer algo.
No podemos depender de nuestras habilidades, aunque tengamos valga la redundancia, la habilidad y la práctica de hacerlo. Tenemos que depender de la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que depender de Él, iglesia. No podemos convertirnos en una iglesia que ha dejado de depender del Espíritu Santo. Y escúcheme, cuando hablo de iglesia, comenzamos diciendo que el mensaje es a la iglesia, pero a las iglesias. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. No hablo del edificio, hablo de usted y de mí. No podemos ser una iglesia que deja de depender de la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que seguir siendo una iglesia que sabe que sin el Espíritu Santo no podemos, pero que si Él está con nosotros, como dice la palabra, si Él es conmigo, ¿quién? Tú lo puedes decir: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Me encanta como lo dice el salmista David, porque él dice: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Él no dijo: aunque un ejército venga contra mí. Dijo: aunque haga un campamento, aunque un ejército, aunque el enemigo se levante un mes, mes y medio, un año, 2 años, dice: no temerá mi corazón. Porque él sabía con quién estaba. Hay una historia tremenda y hermosa, donde en una ocasión el ejército enemigo salió en contra del ejército de Dios. Pero sale el profeta Eliseo y mira al ejército haciendo campamento en contra del pueblo de Dios. Y el siervo le dice a Eliseo: mi señor, hay un ejército que nos rodea. ¿Y qué dice el profeta? Señor, ábrele los ojos. Y cuando le abrió los ojos Dios al siervo del profeta, dice que miró un ejército de a caballo, que eran como de fuego. Eran los ángeles de Dios rodeando el campamento del enemigo. Porque aunque el enemigo estaba rodeando el campamento de Dios, los ángeles de Dios estaban rodeando al enemigo para hacer frente y defender a su pueblo. Por eso, iglesia, no podemos dejar de depender del Espíritu Santo. Yo no estoy en contra del marketing, de redes sociales, de luces, de todo eso. Todo eso es bonito, todo eso nos ayuda. Pero todo eso sin la presencia del Espíritu Santo. Nuestro enfoque no puede ser eso, aunque usamos eso. Nuestro enfoque tiene que ser Él. Nuestro enfoque tiene que ser la presencia del Espíritu Santo. Dice en el libro de Hechos que cada vez que la iglesia tomaba decisiones, el pueblo ayunaba y oraba. Ayunaba y oraba. Y dice que el pueblo ayunó y oró. Cuando Judas fue y se ahorcó, dice que ayunaron y oraron para ver quién iba a ser el sucesor de Judas. Pero dice también la palabra que ayunando y orando el pueblo dijeron: apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Saulo perseguía a la iglesia. Saulo mataba a todos los cristianos que él podía. Saulo iba en contra del pueblo de Dios. Pero un día tuvo un encuentro con Cristo y el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dice la palabra que estuvo 3 días sin poder ver. Y Dios le llama a un hombre. Se presenta un hombre llamado Ananías y le dice: Ananías, ve a tal lugar, porque ahí se encuentra Saulo. Tú vas a orar por él. ¿Y qué dice Ananías? Aleluya. Yo no voy. Yo no voy. Imagínese que el Señor le mande a usted a orar. Aleluya. O mande a alguien a orar y que diga el Señor: ve por favor. Ve por favor. Aleluya. Aleluya. ¿En serio? ¿En serio? Aleluya. Yo no sé. Yo creo que muchos seríamos como Ananías: Señor, pero Dios le dijo a Ananías: Ananías, te estoy enviando porque instrumento útil me es este. Ananías tuvo que entender que cuando Dios habla, aunque él hubiera tenido temor, él tenía que obedecer la palabra. Y va a haber veces que vamos a tener temor en cosas, pero si Dios lo dijo, si Dios lo confirmó a tu espíritu, ten presente que Él va a estar contigo y conmigo.
Él va a estar contigo, Él va a estar con cada uno de nosotros. Si Él te ha mandado a hacer algo, iglesia, porque a veces decimos: Señor, si tú me mandas a predicar, yo voy. Mándame de evangelista, mándame de misionero. Pero Dios nos dice: ve y predícale al vecino. No, Señor, porque ese vecino es bien difícil. No, Señor, porque ese vecino, aleluya, me tira la basura cuando corta su yarda. Pero queremos ir a predicar a las naciones. No es el modelo bíblico. El modelo bíblico es: séme ejemplo en Judea, en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa Judea? Los que te rodean ahí cerquita, ahí los más cercanos. Samaria, quizás unos más alejados, alguien de la ciudad. Hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios te envíe. Pero primero es el uno, decía mi papá. Primero es el uno. Séme testigo en Judea. No podemos dejar de depender del Espíritu Santo. La iglesia primitiva ayunaba, oraba para tomar decisiones. No se hacían reuniones de votaciones a ver quién vota por fulano. No, dice la Biblia que la iglesia primitiva oraba y ayunaba, y lo que el Espíritu Santo direccionaba, lo direccionaba en ambos lados. Porque tanto Dios le habló a los que estaban ahí orando y dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé, como Dios le tuvo que hablar a Saulo y a Bernabé. Porque eso hace el Espíritu Santo, confirma. El Espíritu Santo, iglesia, derriba prisiones. El Espíritu Santo derriba muros. Más adelante, cuando a Ananías y a Zafiras, dice la palabra, a Pablo y Silas, dice la palabra que un día los encarcelaron. Y dice la palabra que ahí estaban adorando aún en la cárcel. Y aún en la cárcel el Espíritu Santo se metió y los sacó de allí. Por eso, porque aunque estaban ahí aprisionados, seguían dependiendo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. No podemos, iglesia, depender solamente de los accesorios, de las cosas, de luces, de humos, de efectos. No es que sea malo, sino que no podemos depender de esas cosas. Tenemos que seguir siendo un pueblo que depende de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy en día, yo hace tiempo estudié la carrera de marketing y nosotros llevábamos una asignatura que se llamaba psicología de la comunicación. En psicología de la comunicación uno estudia cómo poder hacer ciertos comerciales que antes eran así, ahora ya ni son así, ahora ya son descarados. Pero antes se les llamaba mensajes subliminales. Algo en una imagen que tenías que decodificar para entender lo que decía. Ahora ya los mensajes son subliminales. Digo, ya no son subliminales, ya son descarados. Pero pareciera que la iglesia se ha modernizado y hemos usado psicología en los servicios para manipular emociones, pero no con una palabra que traiga convicción. Ponemos tantas cosas que queremos manipular emociones. Por eso muchas veces la vida no cambia, no transforma, porque salimos emocionados pero no transformados. Y la palabra es la que nos transforma. Es el Espíritu Santo el que nos transforma. Yo en muchas ocasiones, en cosas que a veces ya no puedo resolver, yo digo, si a veces, si a alguien no le hace caso al Espíritu Santo, no me van a hacer caso a mí. Porque yo no soy el Espíritu Santo. Él es el que trae convicción. Él es el que trae dirección. Nosotros enseñamos la palabra, transmitimos lo que la Escritura dice. Así usted, cuando ore por alguien, por algún familiar que aún no ha conocido a Cristo, no ha aceptado a Cristo en su corazón, ore y dígale, háblele la palabra, pero ore. Espíritu Santo trae convicción a su corazón. Espíritu Santo llega donde yo no puedo llegar. Espíritu Santo, revélate a él o a ella. Porque es el Espíritu Santo el que trae la convicción, iglesia. Es el Espíritu Santo. Otra frase de Charles Spurgeon decía que el Espíritu Santo nunca fue enviado para glorificar a los ministros, sino que el Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Cristo. Que la gente vea a Cristo en nuestra vida, que la gente vea a Cristo en nuestro diario vivir. Que vean a Cristo. Yo creo en la honra.
no me malentiendan. Yo creo en la honra, pero muchas veces ponemos en pedestales a ministros y los casi los idolatramos y los adoramos. Escuche, una cosa es la honra, otra cosa es idolatrarlos casi. No, necesitamos poner la fe en Cristo. Yo he visto que están promocionando en muchas ocasiones aceites ungidos por el, no sé, el santísimo apóstol bla 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 bla. Y yo digo, ¿qué es eso? Creemos en orar y bendecir el aceite, porque la Biblia lo dice, pero ya te venden que porque viene de no sé dónde a $400 una botellita de aceite. No me lo han contado, las he visto. Y las ha comprado pastor Nanay. ¿Qué van a comprar una botella así? Jesús, cuando venían y le presentaban a muchos enfermos, le decía, tu fe te ha salvado. No decía, es que yo oré por ti, yo te sané. Decía, no, tu fe, tu fe. Hubo en una ocasión que rompieron el techo de una casa porque no llegaron a donde estaba Jesús. Y cuando bajaron a ese paralítico, Jesús se refiere a los amigos, la fe de ustedes. La fe de ustedes. Hay veces que tú y yo vamos a necesitar tener fe por los que no la tienen, para decirle, mira, échale ganas. Yo sé que si tú entregas tu vida a Cristo, Él te va a cambiar. Mira, Él me cambió a mí. Yo sé que ya estás cansado. Yo sé que estás harto de la vida que llevas. Has intentado de todo. Te han leído las cartas, te han leído la mano, te han hecho la limpia, te han pasado la hierba santa para la garganta, el abre camino para su destino y todo ese tipo de cosas. Amén. Y decía la canción, y con esta hierba se casa usted. No voy a decir cuál, porque los solteros me la van a pedir. No. Ore por su esposa, ore por su esposo. Amén. Pastor, ¿cuál es la hierba para casarme? No, rodillón. ¿Sabe cuál es rodillón? Va. Es así, tómela 4 o 5 veces al día. Doble rodilla. Oración, esa es la rodillón. Ya me distraje con la hierba santa y todo eso. Pero muchas veces vamos a necesitar nosotros tener fe por el que no la tiene. ¿Y sabes cómo? Muchas veces a ti o a mí nos ha tocado sembrar por alguien creyendo que Dios va a producir un cambio en su vida. Ha habido retiros donde yo sé que gente le ha pagado a otros para que asistan. ¿Por qué? Porque creen en que Dios va a producir un cambio en ellos. Muchas veces otra gente ha invertido en ti o en mí, ¿verdad? Para poder conocer a Cristo como nuestro Salvador, para que podamos tener un cambio. El Espíritu Santo, dijimos, nunca fue enviado para glorificar a los ministros, fue enviado para glorificar a Cristo. Somos una iglesia que cree en honrar, pero no vamos a idolatrar a un ser humano. Al que vamos a seguir es a Cristo. Al que vamos a seguir es a Cristo. A Cristo, a Cristo. Depender de la presencia del Espíritu Santo. Porque hoy, en la era de redes sociales, peleamos mucho por los likes, por los seguidores. Tengo tantos followers. Pero Cristo no nos mandó a ser followers. Cristo nos mandó a ser discípulos. Discípulos. No podemos ser seguidores nada más. Un seguidor de Cristo no es lo mismo que un discípulo de Cristo. Y muchas veces, iglesia, buscamos sentirnos bien. Una prédica que nos haga sentir bien. Una atmósfera que nos haga sentir bien. Y yo creo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No quiero ser malinterpretado, pero no podemos depender de nuestras emociones, porque los seres humanos tenemos ciclos emocionales. Dios no los tiene. Dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Nosotros pasamos por etapas, amén. Pero hay etapas. Dios no es cíclico, Dios es el mismo. Los seres humanos cambiamos. Los seres humanos, no puedo decir la palabra evolución, pero sí vamos cambiando según la etapa de nuestra vida. Pero Dios es el mismo. Necesitamos esa palabra, no sacar a Cristo. Que Cristo no esté desde afuera diciéndonos: estoy a la puerta llamándote. Si tú me abres, yo entraré a ti. No podemos ser cristianos que han sacado a Cristo, al Espíritu Santo, de su agenda, de su diario vivir, de sus decisiones.
Necesitamos seguir siendo cristianos que Espíritu Santo, yo no sé cómo, pero yo te pido, direccióname. Dice la palabra que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y dice que Él se la dará. ¿Cómo? ¿Cómo dará la sabiduría? En abundancia. Una de las mayores tragedias que el cristianismo moderno está enfrentando, iglesia, es dejar a un lado al Espíritu Santo. Es depender de solamente nuestra agenda, nuestros planes, de hacer esto y lo otro, de hacer cosas que funcionaron un día, y porque funcionaron un día, seguir haciéndolas. No, necesitamos. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. El Espíritu Santo va a hacer lo que Él quiere. No porque Él se movió con un canto o en un día de servicio, todo el tiempo vamos a buscar ese canto para decir, si se movió con ese, se va a volver a mover. No, ¿y qué tal si ahora se mueve con otro? Por eso, iglesia, como iglesia creemos en la dependencia del Espíritu Santo. Muchas veces hemos aprendido a funcionar bajo el don, bajo nuestra habilidad, porque creemos que está bien hacerlo así, y hemos dejado a un lado al Espíritu Santo. No podemos modernizarnos tanto que dependamos de nosotros y no de Él. Necesitamos decirle, Espíritu Santo, yo te necesito a ti. Yo te necesito a ti. No podemos depender del don. No podemos depender de la habilidad. Sí, es bueno saber tocar, porque yo lo he enseñado, que cuando hablaron de David, Saúl dice que estaba buscando un músico, dice la palabra. Y un siervo de Saúl le dijo, yo sé de un joven que sabe tocar y lo hace bien. Pero no se quedó allí en la definición, dijo, y después dice, y Jehová está con él. O sea, creo en prepararnos, creemos en prepararnos, creemos en hacer las cosas bien, pero que lo más importante sea la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ese don Él lo va a usar para hacerlo crecer, para hacerlo multiplicar. No podemos ser cristianos tan modernos que buscamos un evangelio light, un evangelio donde nos sintamos bien, un evangelio donde nos motiven, nos inspiren, aunque no seamos transformados. Muchas veces sabemos cómo crear un ambiente para producir lágrimas, para producir un quebrantamiento, pero sin lograr a un cambio profundo en la vida. Hay lágrimas, pero no hay quebrantamiento. Y es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el quebrantamiento, que nos lleva al arrepentimiento para volver a Él. No podemos convertirnos en cristianos que dependemos solamente del yo, en el altar, en nuestra vida diaria. Porque hay mucha diferencia, iglesia. Yo sé que ahora ya muchos ministerios ya no les llaman altar a esto, les llaman plataforma. Y hay mucha diferencia entre un altar y una plataforma. En el altar brilla el artista, en la plataforma brilla un artista. El altar representa sacrificio. En el altar es donde nos sacrificamos. En el altar es donde entregamos nuestra adoración. En el altar es donde decimos, yo quiero menguar para que crezcas tú. En el altar es donde decimos, por un momento en tu presencia. En el altar es donde, aunque las luces se apaguen, lo importante es que brille Él. Pero en la plataforma la luz siempre está sobre la persona. El brillo siempre está sobre la persona. Yo entiendo que en sentido literal esta es una plataforma, pero en el sentido espiritual es un altar donde venimos y adoramos a Dios, donde venimos y representa, donde podemos ministrar la presencia de Dios. Por eso muchas veces como iglesia moderna se ha perdido el venir al altar, se ha perdido el acercarnos al altar. Yo recuerdo cuando nací en el evangelio, no importaba cómo, pero siempre había un momento en el servicio que cada uno de los que llegábamos teníamos que estar en el altar. Sea que hayamos llegado antes de inicio del servicio o a cualquier hora del servicio, no importaba si el servicio era 1 hora y uno llegaba media hora, 40 minutos después, la persona que llegaba primero llegaba al altar a orar. Así fui educado.
en mi pueblo, donde nací en el Evangelio. Yo no sé cuántos conocen del Señor de tiempo. No importaba la hora a la que uno llegara al servicio, siempre uno tenía que ir al altar. Al altar. Los mensajes muchas veces ya no incluyen la palabra arrepentimiento. Hay mucho mensaje de motivación, hay mucho congreso de empoderamiento. Y yo les he contado que la iglesia a nivel mundial ha pasado por diferentes etapas. Hace muchos años había ¿cómo decirlo? Una comidilla, una situación de que se predicaba mucho acerca de milagros creativos. Y yo creo en un Dios creativo. Yo creo en un Dios creativo, amén. Porque si no, a todos nos hubiera hecho igualitos. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en un Dios creativo. Pero hace tiempo solamente se oraba por venga y reciba su milagro. Venga y reciba su milagro. Venga y reciba su milagro. Y a veces vendemos los milagros como si fueran cosas del mercado. Y no es así. Dios le dice a la iglesia: estoy a la puerta y llamo. Porque cuando estamos direccionados por el Espíritu Santo, si Él va a hacer un milagro, lo va a hacer. Yo he escuchado como frases como: ¿quién quiere que le profetice? Si un profeta trae una palabra, la va a soltar y la va a dar. Es más, en la Biblia, a los que Dios les daba palabra profética, ni la querían dar. Porque muchas veces la palabra profética era para confrontar, para redarguir. Pero hoy en día hay una comidilla de tanta cosa. Y la iglesia tiene que aprender a depender del Espíritu Santo. Si viene un ministro y le da una palabra a todo mundo menos a ti, tú sabes que no dependes de la palabra de ese ministro, dependes de la palabra de Dios. Y si Dios te dijo: yo estoy contigo, Él está contigo. Y si Dios te dice: yo soy tu sanador, aunque no hayan orado por ti por sanidad, tú sabes que Él es tu sanador, que Él es tu Señor, que Él es tu libertador. Porque no dependes de un ser humano. Creemos en la honra de los siervos de Dios. Creemos en honrar a los siervos de Dios. Pero la iglesia, tenemos que ser una iglesia madura, que conoce la palabra de Dios, que conoce en intimidad al Espíritu Santo, que dice: yo sé, yo anhelaba que me dieran una palabra, no me la dieron, pero yo sé que tú tienes palabra para mí. Háblame, Señor, háblame, Espíritu Santo. ¿Cómo creen que se encerraban a un Daniel? Dice la Biblia que desde el primer día que él oró, dobló su rodilla, la oración fue contestada. Pero hubo guerra en los cielos. Dice la palabra que el príncipe de Persia se interpuso ahí. Representa una potestad demoníaca para que el ángel de Dios no bajara a darle la respuesta a Daniel. Pero él se mantuvo orando. Por eso la palabra muchas veces ha sido diluida. Se predica pero diluida. Ya no se dice lo que la palabra dice. La cambiamos para no ofendernos. Y hay palabra que suena fuerte, pero está escrita. Dice la Biblia, y por favor no me lo malentienda, porque dice la Biblia, no lo digo yo. Dice que muchas veces venimos al Señor, estamos con Él, y muchas veces pecamos. ¿Y sabes qué dice la Biblia en cuanto a eso? Dice que volvemos como el perro al vómito. Es asqueroso, pero lo dice la Escritura. Y dice que muchas veces somos como la puerca lavada que vuelve al lodo. Suena fuerte, pero lo dice la Escritura. Pero también dice la palabra que si pecamos y nos arrepentimos, abogado tenemos para con el Padre. Así que si algún día fallamos, decimos: Señor, perdóname, yo te fallé, pero tu palabra dice que tú eres mi abogado. Así que yo te pido, aboga por mí ante el Padre. Yo no quiero vivir en esta situación. Yo no quiero abrir maldición sobre mi familia. Yo no quiero abrir maldición sobre mi vida. Por eso la palabra tiene que ser enseñada, no se puede diluir. No podemos ser una iglesia moderna que no menciona al Espíritu Santo, o que lo menciona pero que no queremos ser guiados por Él. Muchas veces hablamos de Cristo, de Dios, pero hemos dejado a un lado al Espíritu Santo. Y quien está con nosotros hoy es el Espíritu Santo. Quien vela por nosotros, quien nos ayuda, quien nos levanta, es el Espíritu Santo. Por eso un cristiano maduro no se va a mover por emoción, no se va a mover por el sentir, se va a mover por la dirección del Espíritu Santo de Dios.
la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Si me ayudan con 2 Timoteo 4, verso 3 al 5. Hay una palabra que Pablo le da a Timoteo. Y en esta escritura él le habla de estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles. Pablo le está diciendo, vea el verso 3, desde el 3. Hay una palabra que dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos ¿qué? Muchas veces buscamos que nos digan lo que queremos oír. Oh, hay un congreso de empoderamiento, voy a ir para que me den una palabra. ¿Y qué te van a decir? Te empodero hoy. Como les dije de ese meme que vi una vez, está una foto por ahí según de un personaje del planeta de los simios. Y se le acerca a uno y le dice: ven que te voy a dar una palabra profética. Y le dice: déjate de estar de flojo. Y a veces queremos palabras proféticas, pero no queremos una palabra que nos confronte a seguir creyendo en el Señor. Ya hoy hablamos mucho de conquista, pero ya no hablamos de cargar la cruz. Hablamos mucho de esto y lo otro, de las bendiciones, pero ya no hablamos también de las aflicciones del cristiano. Y la palabra dice: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Póngame el verso 4, por favor, hijo. Mira cómo dice el verso 4: rechazarán la verdad e irán tras. Sabes que aún entre el cristianismo hay varios mitos. Yo he escuchado frases como dice la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice la Biblia eso? Dice la Biblia: al que madruga Dios lo ayuda. ¿Dónde dice? Y vamos tras mitos, vamos tras fábulas. Verso 5. Pero tú debes mantener la mente clara en toda la situación. ¿Qué dice después? No tengas miedo de sufrir por el Señor. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Amén. Dilo conmigo: no tengas miedo de sufrir por el Señor. Por eso, ante todo lo que está viendo, usted se sigue congregando. Porque a veces yo he visto mucho. Esto sucedió en la pandemia. Muchas veces no nos congregábamos en la pandemia, pero andaban en el mall. Aleluya. No voy a la iglesia porque la pandemia, pero si te vimos en el mall. ¿Me vio, pastor? Sí. ¿Usted fue al mall? Sí. Pero también fui a la iglesia. Ante todo lo que se mira y se escucha, usted no tiene miedo de servir a su Señor. Usted no tiene miedo de servir a su Señor. Y termino con esto, iglesia, porque se trata de una eternidad con Cristo o sin Él. No podemos convertirnos en cristianos que sacan a Cristo de su agenda. No podemos convertirnos en cristianos que hacen a un lado al Espíritu Santo, que dicen: no, es que yo voy a hacer esto, pero Espíritu Santo, ayúdame. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos depender de Él, iglesia. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. No sabemos si Cristo nos llame a cuentas. Ninguno, creo yo, tenemos la vida comprada. Al menos yo no sé usted. ¿Usted está seguro que va a amanecer mañana? Yo no. Yo no sé si hoy el Señor me llame a cuentas. Y a veces tengo más temor por lo que dicen las noticias que por presentarme delante de Dios aprobado. Que fue lo que Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo. Ocúpate en presentarte delante de Dios aprobado, como un buen siervo que no tiene de qué avergonzarse, que sufre la palabra de verdad. Hoy en día buscamos palabra que nos motive,
buscamos, no sé, enseñanzas que animen lo que creemos, pero no algo que forme nuestro carácter. Y Pablo le decía a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le hablan de sufrimiento. Y yo sé que va a haber etapas donde cada uno enfrentamos situaciones y vamos a sufrir. Pero esos sufrimientos nos van a producir las marcas de Cristo en nuestro cuerpo. Pablo decía: en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Porque a él lo golpearon, lo azotaron. A Pablo lo metieron a la cárcel. Pero Pablo decía: yo no estimo mi vida, yo no la tengo por más valor que estar un día delante del Señor. Llegó a decir: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo sé que para nosotros es fácil decirlo ahorita: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿cómo seremos capaces de dar nuestra vida por Cristo si a veces tenemos miedo de lo que anda pasando? Hay más temor por lo que pasa que porque un día nos presentemos delante del Señor. Más que tener temor de lo que dicen las noticias, debemos de tener el temor de no estar listos para cuando Cristo nos llame a cuentas. Muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas, iglesia, pero muchas veces nos disfrazamos de falsa espiritualidad, adaptamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Los discípulos no se movían sin la dirección del Espíritu Santo, pero hoy muchas veces nos atrevemos a predicar, nos atrevemos a cantar, a ministrar, a enseñar sin la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Iglesia, ministros de casa, todo lo que hagamos tenemos que ser direccionados por el Espíritu Santo. Todo el que sirve, todo el que está en un ministerio, toda la iglesia, porque esto no es exclusivo ni de líderes ni de servidores. Todo lo que hagamos tenemos que ser direccionados por el Espíritu Santo. Tenemos que dedicar tiempo a la palabra, al ayuno, a la oración. El Espíritu Santo no se contradice, iglesia. Él no nos da una instrucción que más adelante se contradiga, porque la palabra es certera desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra no se equivoca, Cristo no se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca. Pero muchas veces nosotros, los seres humanos, los cristianos, adaptamos la palabra para justificar nuestras acciones. Y necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. No dejes a Jesús tocando la puerta en tu corazón. No camines sin Él. Los tiempos son difíciles, iglesia. Vienen tiempos difíciles y la pregunta es: ¿le escucharemos a Él? ¿Seremos direccionados por Él? ¿Obedeceremos su palabra? El Espíritu Santo hoy está tocando la puerta de la iglesia. Tu puerta, tu corazón. La pregunta es: ¿lo vamos a dejar tocando? ¿Lo vamos a dejar ahí? Yo sé que hoy dicen en día, ¿verdad? Si alguien toca tu puerta y es un desconocido, no le abras. Pero si el Espíritu Santo toca tu puerta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestra puerta del corazón. ¿Por qué no te pones de pie? Y le dices: Espíritu Santo, yo no quiero vivir una vida sin ser direccionado, guiado por tu presencia. Yo quiero que tú me guíes, Espíritu Santo. Vamos, dile: guíame, Espíritu Santo. Dile: yo necesito tu presencia. Yo necesito que tú me ayudes, me fortalezcas, Espíritu Santo. Si has dejado de sentir su voz en tu corazón, es momento de abrirle la puerta. Muchas veces se la hemos cerrado y Él ha estado tocando y tocando la puerta. Y Él dice: yo tengo un plan contigo. Yo tengo un propósito contigo. Sí, como iglesia usamos cosas que son modernas, luces, sonido, todo eso. Pero hay una esencia que no debe cambiar. Hay una fragancia que no puede cambiar. La fragancia del Espíritu Santo.
la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo está contigo y conmigo. Él está contigo y conmigo, iglesia. Él está con nosotros. Le necesitamos a Él. Necesitamos su presencia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile: Espíritu Santo, yo te necesito, yo te necesito. Si tú quizás estás pasando procesos donde dices: yo necesito aún más la presencia del Espíritu Santo, pídeselo a Él. Pídeselo a Él. Si tú estás atravesando situación de salud, quizás una enfermedad, quizás necesitas una provisión para algo, pídele a Él. Si tú tienes que pasar al altar, hazlo y dile: yo te pido, Espíritu Santo, no me sueltes, no me dejes, no me dejes. Yo no quiero depender de mis talentos, no quiero depender de mi don, no quiero depender de mi habilidad. Yo quiero seguir dependiendo de ti. Yo te necesito a ti, Espíritu Santo, yo te necesito a ti. Vamos, vamos, si tú tienes que pasar, solamente pasa al altar. Pide al Espíritu Santo: yo necesito más, yo necesito más, yo necesito más. Dile: Espíritu Santo, úngeme, 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 levántame, dame la unción para esta temporada, dame la dirección para esta temporada. Yo necesito tu presencia, yo necesito tu presencia. Amado Espíritu Santo, te necesitamos, te necesitamos. Amado Espíritu Santo, vamos, vamos, solo levanta tu voz. Yo te invito, ven al altar, ven al altar, acércate. Vamos a refrendar nuestro compromiso con Él, con nuestro Señor. No dejes a Cristo tocando a tu puerta. Este mensaje que Él dio en Apocalipsis 3 no era para el incrédulo. Hoy es un llamado a la iglesia. Hoy es un llamado al que ya conoce a Cristo en su corazón. Hoy es un llamado a aquel que le ha servido por tiempo, pero una temporada difícil a veces se ha convertido en semanas, en días, en años, y sientes que no puedes. Dile: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. ¿Cuántas veces por año servimos a Dios? Estuvimos en una temporada donde disfrutamos su presencia, y hace tiempo que no le sientes como antes. No te acostumbres. No dejes que la frialdad invada tu mente, tu cuerpo y tu alma. Dile: yo te necesito, Espíritu Santo. Dile: yo te necesito, Espíritu Santo. Dile: yo te necesito, yo te necesito. Vamos, pídeselo, dile: yo te necesito. Amado Espíritu Santo, yo te necesito. Yo te necesito.